A ver, chicos, una última idea con respecto a lo que estábamos viendo la hora anterior sobre la metodología de la filosofía del lenguaje. Vimos dos tendencias, el fisicalismo y el naturalismo, y espero que esté comprendido la diferencia, ¿no? Comprendida la diferencia entre una visión epistemológica y otra ontológica. Solamente quería añadir que esas posiciones son las que adoptan David Sterling, un tanto sea una corriente que podría ser predominante, pero obviamente no son las únicas. Podemos nosotros adoptar otras. Vayamos más allá de lo que piensan cualquier autor, de lo que piensa cualquier autor que estemos leyendo. Siempre apliquemos ese espíritu crítico. No criticar por criticar, sino hágase la pregunta personal. ¿Me parece esto aceptable, satisfactorio? ¿Va con mi opinión, con mi parecer? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente autor, que es Frege. Otto Frege. De él vamos a leer dos artículos que son la contribución más significativa que hizo este autor. Por una parte, vamos a empezar con concepto y objeto, luego sentido y referencia. Pero primero les voy a mandar a leer el capítulo correspondiente de Tomás Moro Simpson, del libro ese, Formas Lógicas, Realidad y Significado. Entonces pueden, no sé en qué orden está en la mirada, veamos, revisemos el índice. El segundo texto es de Simpson. Ya, empiecen, a ver, espero que tengan ustedes el índice. Pero un ratito, está desordenado. Que después de David Sterling está Frege. Aquí está. Después de Frege viene Russell. No. A ver, capítulo 2. Este es el libro. No coincide con el índice. ¿Sí? Está al final, puesto al final. Y a ver, después de Quine, ¿sí está? Por favor, en el índice, ¿sí? El segundo texto ha sido puesto al final, después de Quine. Póngale una flechita para que vean. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir que lean el capítulo. Frege es el capítulo 4, página 91, capítulo entero. De la 91 más o menos de las 126, 125. Empiecen a procesar ese capítulo 4, por favor, de Tomás Moro Simpson. Bien, en la clase de hoy voy a empezar con la biografía de Frege. No sé si creo que en filosofía contemporánea no habrán visto este autor, ¿verdad? Entonces, voy a decir unas pocas ideas de
quién es y luego empiezo de lleno ya con su concepción de lo que es el análisis lógico de una oración. Bien, a ver, primero empecemos con fecha de nacimiento y muerte, 848. 1925. Sus padres fueron profesores. Él se graduó de matemático, era profesor de matemáticas, hizo su doctorado en Gotinga, trabajó en la Universidad de Jena. A ver, yo les mencioné seguramente ese autor en el curso de lógica clásica. Voy a mencionarles 3 obras de él. La primera es de 1879, con su obra de la conceptografía. O sea, una escritura conceptual. En esta obra, Frege propone su lógica matemática. Es el padre de la lógica tal como la conocemos actualmente. Y veamos por qué necesitaba de esta, digamos, herramienta. La respuesta es que Frege tenía un proyecto que está inscrito dentro del movimiento del logicismo. ¿Qué significa, qué defiende esta corriente? Que la aritmética se puede reducir a la lógica. Reducir en 2 aspectos. Por una parte, en cuanto a definiciones, y por otra parte, en cuanto a las pruebas. A ver, por ejemplo, tenemos en aritmética el concepto fundamental es del de número. ¿Sí? Entonces, definir lo que es un número o una serie numérica, una secuencia numérica, en términos puramente de la lógica. ¿Cuáles? La negación, conjunción, los cuantificadores y además la noción de teoría de conjuntos, que pertenece acá. Por ejemplo, la cuestión de clase. Definir lo que es un número en términos de la teoría de conjuntos, como el tercer piso de la lógica. ¿Ok? Entonces, eso está aquí, en el primer aspecto, la cuestión de significado. Y por otra parte, lo que quería hacer Frege, ¿sí?, inscrito en esta corriente, es la de probar toda verdad aritmética dentro de la lógica. Ese es el segundo aspecto. Por lo tanto, necesitaba un lenguaje especial que sea riguroso, claro, preciso, evite la ambigüedad. Y es esa la razón por la cual en este año, ¿sí?, se inventa este lenguaje necesario para este programa. ¿Ok? ¿Estamos? Conceptografía. ¿Sí? Un lenguaje para hablar acerca de conceptos. ¿Sí? Una escritura conceptual. ¿Ya? Es decir, se inventa una simbología, un lenguaje artificial,
que le permite realizar estas dos tareas: definir cualquier noción aritmética en términos únicamente lógicos y dentro de ese sistema realizar las pruebas, las demostraciones de toda verdad de la aritmética. Ese es el programa de los logicistas. Bien, entonces, primera gran obra. Él publica dos grandes trabajos. A ver, en 1884 publica Los fundamentos de la aritmética, y en 2 volúmenes, en 1893, 1903, Las leyes básicas de la aritmética. ¿Sí? Bueno, no nos sirve mucho los títulos de este libro, de estos 2 libros, 3 volúmenes, pero lo cierto es que en 1903, es decir, el mismo año de publicación del segundo volumen de las leyes básicas de la aritmética, Bertrand Russell descubre la famosa paradoja que lleva su nombre, de que el conjunto de Russell se pertenece a sí mismo si no se pertenece a sí mismo. Y en una carta le envía a Frege. O sea, esa paradoja está probada según o en el sistema de Frege. Y los últimos años de su vida, Frege trató de dar una respuesta a esa paradoja hasta que finalmente abandonó su programa logicista. ¿Sí? O sea, creyó que no es posible hacer esta reducción de toda la aritmética a la lógica, o sea, ni en cuanto a los significados, ni tampoco con respecto a las pruebas, y se pasó más bien a tratar de dar un fundamento de la aritmética en la geometría. ¿Sí? Bueno, eso simplemente como una anécdota. ¿Sí? Ahora, veamos, antes de analizar detenidamente el primer artículo por el cual es famoso Frege, él hace un análisis del lenguaje. ¿Sí? Un análisis lógico del lenguaje. ¿Sí? Es decir, quiere tratar de encontrar una manera de descomponer los elementos de una oración, y eso en términos de las matemáticas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos una oración como, pongamos, el pizarrón es blanco. Bien, pongamos, voy a encerrar entre comillas para enfatizar el hecho de que estamos ante una oración. Ahora, si nosotros hacemos el análisis gramatical, entonces vamos a decir las 2 primeras palabras constituyen el sujeto y las últimas 2 son el predicado. ¿Sí? Bien. Esto es análisis gramatical. ¿Sí? A Frege le interesa
relacionar tanto el sujeto como el predicado y con nociones tomadas de la matemática. Y la realidad es que ese análisis lógico que hizo Frege está retomado por la Real Academia en la última edición de la gramática 2009-2010. Y ese es un aporte que todavía está vigente. Ahora, a nivel ontológico, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es el correlato del sujeto y el predicado? En la realidad, ¿qué corresponde a cada una de estas dos expresiones? Tenemos por una parte un objeto y por otra parte lo que él llama concepto. ¿Sí? Bien, el primer elemento no presenta a primera vista ninguna dificultad filosófica. ¿Sí? El pizarrón. ¿Ya? A ver. ¿Verdad? Pero 45 segundos. ¿Les parece si apago? Ya. A ver. El pizarrón está designando o significando este objeto que está aquí en la pared, donde escribo. Ahora, ¿qué hay en la realidad que sea el correlato ontológico de este par de palabras que estamos agrupando bajo la noción de predicado? ¿Sí? A ver. Ser blanco, es blanco. Entonces, Frege nos dice al primero corresponde un objeto, al segundo un concepto. Ahora, inmediatamente aclaro que Frege es realista, como lo era Platón. ¿Sí? Por lo tanto, no quisiera que malinterpretemos o entendamos mal qué entiende Frege por concepto. ¿Sí? Frege es realista de los universales. O si quieren ustedes, platonista. ¿Sí? Bien, es, por lo tanto, y me apresuro a decir, antipsicologista. Es decir, entender un concepto como una entidad mental, como puede ser la tendencia de los medievales y algunos modernos. Creo que les he dicho la etimología de la palabra concepto, ¿verdad? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es un concepto etimológicamente? Concepto viene del verbo concebir, lo concebido. ¿Concebido por quién? Por el alma, por el entendimiento. ¿Sí? Por lo tanto, es una criatura mental. Eso para medievales y algunos modernos, no para Frege. ¿Sí? Entonces, entendamos los conceptos como entidades reales. ¿Sí? No psicologicemos la naturaleza de un concepto. ¿Sí? Así como cuando Platón utiliza la palabra en griego idea, podemos nosotros caer en la tentación de creer que Platón es
cuando se refiere a la belleza en sí, la justicia en sí, son entidades en la mente de alguien, ¿sí? Nada más alejado del espíritu de la filosofía platónica. Entonces, tengamos cuidado igualmente con este uso. Puede ser que no sea tan feliz, lo cierto es que lo usó y comprendamos a su modo, ¿sí? Bien, ahora, ya voy a darles la definición exacta de lo que es un concepto y para eso Frege hace uso de lo que es una función, ¿sí? Y el objeto lo reduce a lo que matemáticamente es un argumento. No, argumento no en el sentido lógico de conjunto de oraciones, que son las premisas y de la cual se deriva una conclusión gracias a una regla de inferencia, sino argumento en sentido matemático como, ya voy a explicar exactamente, como algo relacionado con una función. ¿Sí? Voy a recordarles, creo que por tercera vez estoy seguro que, bueno, ustedes me confirmarán, debí haberlo explicado cuando vimos en lógica clásica qué es una función de verdad. La negación, por ejemplo. En ontología, bueno, tal vez en ontología, por simplificar la materia, quizás no usé, pero más seguro que sí. ¿Sí? Entonces, veamos cómo a partir, y esto estamos acá estamos en matemáticas. ¿Sí? Cómo las matemáticas van a servir de base para la comprensión lógica del lenguaje. ¿Sí? Bien. ¿Estamos listos? Veamos, ¿qué es una función? ¿Sí? A ver. Una función es una... Alguien... Ya, está bien. Relación entre dos conjuntos. Aclare un poquito más de los detalles. Empezamos por ahí. Hay dos conjuntos. ¿Sí? ¿Ya? Y los elementos del primero están relacionados con los elementos del segundo. ¿Sí? La función es lo que relaciona elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto. Ahora, ¿cómo se llaman los elementos del primer conjunto? ¿Y cómo se llaman los del segundo? ¿Andrita? Valores están acá, correcto. ¿Y aquí? La palabra está en el pizarrón, correcto. ¿Ya? Bien, gracias. Entonces, la función simplemente lo que hace es relacionar. ¿Sí? A cada elemento del primer conjunto lo relaciona con un elemento del segundo conjunto. Ya, entonces, dicho con otros términos, ¿sí? Podemos decir, a ver, entonces la función es una relación entre los elementos de dos conjuntos. ¿Ya? A ver, podemos, para comprender con otras palabras la diferencia entre argumento y valor, podemos al argumento entenderlo en el sentido de un insumo o un supuesto, y el valor es el resultado o la consecuencia. Pero estas palabras las pongo aquí solo por motivos didácticos. Creo que
simplemente tienen el propósito de ayudarles a comprender. Les pido que utilicemos el vocabulario que utiliza el propio Frege, ¿sí? Argumento y valor. A ver, verán. Ejemplos. Recordemos lo que son funciones de verdad, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el caso de las palabras no, y, o, si, entonces. Equivale, ¿sí? Veamos qué pasa con... A ver. Pensemos en la palabra y, la conjunción, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la conjunción? ¿Sí? Verán, la conjunción está uniendo dos valores, ¿sí? Estos lugares vacíos que estoy representando por puntos suspensivos y guiones tienen que ser ocupados por dos argumentos, ¿sí? Si es que puedo darle dos verdaderos, dos falsos, o mezclado un verdadero, un falso, un verdadero, ¿sí? Entonces, la conjunción es una función. ¿Y qué significa eso? Que recibe dos valores, cada uno de ellos va a ocupar un lugar vacío, y lo que hace la conjunción es a esa pareja relacionarle con un valor que está en este segundo conjunto, ¿sí? Por ejemplo, si es que, veamos, tengo, ¿qué pasa? Recordarán la tabla de verdad. Si a la conjunción le doy falso, falso, esta pareja le doy a la función, ¿con qué los relaciona? Sí, falso y falso, ¿valor? Falso. Si digo verdadero, verdadero, ¿sí? Dos verdades van acá. ¿Con qué relaciona la conjunción a esa pareja de valores? Con la verdad, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace toda función, ¿sí? El más es una función, ¿sí? Con la particularidad de que tanto los argumentos como los valores son números. El más igualmente tiene dos lugares vacíos. Por ejemplo, 1 más 2, 4 más 0. ¿Sí? Recibe una pareja, ¿sí? Una pareja de números y va a enviarlos. Cambiemos el ejemplo, ¿sí? Tengo aquí 1, 2, empecemos por el 0, 3. Acá nuevamente pongamos 1, 2, 3, 4, 5. Si al más, el más es una función, ¿sí? Entonces, si a la suma le entregamos 1 y 3, le damos 1 y 3, ¿qué es lo que hace la suma? A esta pareja de números los envía sobre el 4, ¿sí? Entonces, eso es cómo trabaja, ese es el rol que cumple una función. Con el añadido de que no puede dejar de relacionar a un argumento con un determinado valor. Siempre que reciba un argumento, tiene que darle un valor determinado, ¿sí? Y solo uno, no puede ser dos. Y no puede dejar de dar un valor, ¿sí? Este concepto matemático va a servir para definir lo que es un concepto, y lo cual a su vez me va a ayudar a comprender lo que es el predicado gramatical de una oración, ¿sí? Entonces, descendemos a las matemáticas para comprender el lenguaje, ¿sí? Explicaré en la próxima clase. Gracias.